¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? Bienvenido nuevamente a nuestro repaso de la lección número 6 que se titula La restitución. Acá estamos nosotros nuevamente para poder desarrollar con ustedes. Entonces le voy a pedir acá a mi compañera que se presente así para poder avanzar nuestro resumen. Hola, me llamo Aida Alfonso y bienvenida a todos en un repaso más de GWC Paraguay. Muy bien, mi nombre es Ever, entonces estoy acá con Aida. Ella es mi esposa, somos pareja, entonces en este momento queremos empezar con ustedes haciendo una oración para poder desarrollar la lección. Padre Santo, Señor, que mora en la altura de los cielos, te damos gracias porque pudimos, Señor, una vez más presente, Señor, para poder desarrollar una vez más el estudio de la lección. Repasar, Señor, también te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe para que podamos hablar tu palabra, Señor, y así, Padre, para que otra persona pueda escuchar y que le puedan servir como alimento espiritual, que puedan aprender más de tu amor y también así, Padre, cada día nosotros podamos, para que podamos estar más cerca de ti y así, Señor, cada día poder pensar más en ti y hacer más tu voluntad, Señor. Acompáñanos en este momento, es lo que te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahí vamos a entrar con nuestro versículo de memoria. El versículo de memoria encontramos en Levítico 5, el capítulo 5, y vamos a leer 3 versículos, que a partir del versículo 14 habla Jehová a Moisés y les dijo: si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, y presentará por su culpa a Jehová un carnero de los rebaños sin defecto, valorado en siclo de plata, según el siclo del santuario, como ofrenda por el pecado. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas, añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Luego el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. ¿Qué vemos en este versículo según Levítico? Ahí. O sea, Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Nosotros, estas ofrendas son ofrendas por las culpas, que son también conocidos como ofrenda por las transgresiones, ¿verdad? Y si uno comete de forma involuntaria o de forma intencional, también tenemos que, o sea, de las cosas sagradas de Jehová, dice. Tenemos que, o sea, antes los israelitas llevaban el carnero para poder hacer la ofrenda por sus pecados y tiene que restituir o devolver lo que, lo que haya defraudado algunas personas o en contra de Dios. Y luego que el sacerdote haya hecho la expiación, ahí él sería obtenido el pecador el perdón, ¿verdad? Así mismo. Entonces también vemos, ¿verdad? En esta historia de cómo antes se ofrecían, ¿verdad? De cómo uno tenía que ofrecer, sacrificar por sus pecados. Yo quiero hacerte una pregunta ahí. ¿De qué manera la ofrenda por la culpa señala simbólicamente a Jesús?
La ofrenda por la culpa señala el perdón que Jesús nos ofrece en el Calvario, el sacrificio que Él ha hecho por nuestros pecados, ya sea intencionales o no, ¿verdad? Y también acá en el versículo nos dice que ellos llevaban el carnero, y el carnero simbolizaba a Jesús, que iba a venir, que vino a morir por nuestros pecados y tenía que ser sin defecto. Jesús era sin defecto, o sea, es sin defecto. Y también el sacerdote que hacía la expiación, eso también representaba a Jesús, porque Él es nuestro sacerdote, Él es el que nos cubre de nuestros pecados con su sangre y nos perdona. En Levíticos 7:7 dice, como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hará la expiación con ella. Y solamente Jesús puede expiar nuestros pecados. Así que el sacerdote en aquel tiempo representaba a Jesús. Y Jesús es la ofrenda santo, sin defecto. Entonces, como vemos en, en el capítulo 5 y versos 15, que el carnero tenía que ser sin defecto. Entonces Jesús representaba todos los sacrificios que ya se hacía. Jesús es nuestro holocausto, nuestra ofrenda de paz, de comunión y la ofrenda por la culpa. Yo creo que en nuestro tiempo eh, nosotros somos mucho bendecidos, ¿verdad? Porque antiguamente, antes de que Jesús vino en este mundo, las personas empezaban a matar animales, ¿verdad? Tenía que ser sin defecto, como explicó acá él. Imagínate si nosotros hoy en día si íbamos a hacer así, ¿verdad? Yo creo que eh, nosotros tenemos la bendición de poder pedir directamente perdón por nuestro pecado directamente a Dios, ¿verdad? No hace falta llevar un corderito, matar en ninguna parte ni en un lugar, ¿verdad? Entonces, aumentando lo que dijo Aira, ¿verdad? Que nosotros ya somos muy bendecidos porque Jesús ya hizo todo por nosotros. Entonces, para continuar, ¿y qué es la restitución? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, entonces yo quiero leer también con usted Levíticos 6, 4 y 5. Vamos a hablar un poco de la restitución. Levíticos 6, 4 y 5. Dice, entonces el que ha pecado y ofendido restituirá lo que robó o el daño que causó con su calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello en que juró en falso, lo restituirá por entero y añadirá la quinta parte de su valor y lo devolverá a su legítimo dueño en el día de su expiación. Entonces acá nosotros vemos la reparación del daño causado, ¿verdad? Y devolver lo que hemos tomado y añadirle un 20% por que el pecador confesaba su pecado. Entonces, por ejemplo, nosotros, si fallamos con alguien, si sacamos algo de alguien, entonces la restitución sería de ir, pedirle perdón, disculpa a la persona, tener que devolverle lo que usted ha tomado de la persona o lo que usted ha sacado de la persona. Entonces acá nos dice que tenemos también que devolverle un 20% más de lo que nosotros sacamos, ¿verdad? Entonces después pedir también, arrepentirnos y pedir perdón a Dios, ¿verdad? En nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces la restitución sería eso, de sentirnos, primero sentir que la cosa hacemos mal y acercarnos a las personas y pedir perdón. Entonces, por ejemplo, también yo quiero dar una de las cosas que la iglesia hace y lo que
nos muestra también que una persona en el momento, por ejemplo, de la Santa Cena, cuando la persona falla con la otra, puede ser la pareja, el esposo con la esposa, siempre es verdad, se enseña para que uno pueda pedir perdón y que la pareja queden perdonados antes de participar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que también me hace recordar, ¿verdad? Es la misma cosa ahora, o sea, la misma no, nos enseña, ¿verdad? Que primero si falla con alguien, tiene que confesar sus pecados, restituir, devolver lo que ha tomado y más el 20%, y después hacer el sacrificio. Exacto. Igual que la Santa Cena, primero se busca el perdón, la reconciliación con las personas, y después se hace la participación. Así mismo. Entonces, hay otra pregunta. ¿Cuáles son los pecados específicos por los que Levítico 5 y 6 exige restitución? Tenemos, ¿verdad? Eh, en estos versículos nos habla de que si pecamos, o si cometemos alguna falta de forma involuntaria, dice, con las cosas sagradas de Jehová. ¿Y cuáles son las cosas sagradas de Jehová? Son los diezmos, las ofrendas. Esas son en contra de Dios. Y después en el capítulo 6 nos habla si cometemos algún fraude contra Jehová, también nos dice si negamos algo que nosotros habíamos tomado de nuestro prójimo, o también dice algo que habíamos robado de nuestro prójimo, así como robos, si mentimos, si decimos falsos testimonios contra nuestro prójimo, si engañamos, si ejercemos alguna violencia. Entonces, todo eso es contra nuestros prójimos también. Entonces, nos enseña estos que tenemos que restituir si nosotros ofendemos a alguien, si robamos, si hacemos daño a alguien. Todo eso tenemos que devolver otra vez, o sea, restituir. Exactamente. Entonces, interesante la lección porque nos muestra para que uno pueda sentirse culpable de las cosas malas que hace, ¿no? Y la culpa es buena. La culpa es buena cuando nosotros nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a Jesús, ¿verdad? Porque si sentimos culpa y no, hasta ahí nomás, tampoco es Es bueno. Y bueno. no sentir culpa, eso no es algo bueno. Entonces, si se sienten culpables, jóvenes, siéntanse tranquilos porque es algo bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, al sentirse culpable, uno va al arrepentimiento. Entonces, uno dice, entonces la culpa fue mía, entonces no tengo que volver a hacer, ¿verdad? Entonces, la culpa es algo bueno para nuestra vida. Y no solo eso, sino que nos enseñan no solo por los pecados que cometemos de forma intencional, porque hay veces que nosotros cometemos pecados intencionalmente. Ajá. Dice que también tenemos que hacer ofrendas por la culpa de lo que hacemos de forma intencional, diciendo como involuntariamente nosotros, no de nuestra voluntad propia hacemos. Por eso también tenemos que hacer la ofrenda por la culpa. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Zaqueo sobre el perdón y la restitución? Vamos a buscar, ¿verdad? En Lucas 19. Lucas 19. Esta historia es muy linda, ¿no? La vida
estudiar un poco de Zaqueo, ¿verdad? Aprender un poco de Zaqueo. Tenemos una historia, ¿verdad? De un personaje que obtuvo el perdón de Dios y hizo la restitución. Muy bien, voy a leer. 19:1 al 10. Dice, Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad, y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús. Ahí, por ejemplo, vemos que Zaqueo le quería conocer a Jesús realmente, ¿verdad? Pero por causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Entonces Zaqueo no era tan grande, ¿no? Así le describe la Biblia. Corrió, se adelantó y subió a un sicómoro. Sicómoro, por ejemplo, es un tipo de árbol. Entonces ahí vemos que Zaqueo se fue y subió por un árbol porque demasiado le quería ver a Jesús. Sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, desciende deprisa, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que Jesús directamente vino junto a Zaqueo, ¿verdad? Y la gente, la multitud que habían empezaron a hablar diciendo, ¿verdad? Que cómo Jesús va a quedar y hospedar con esa clase de personas, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque Zaqueo era un pecador, ¿verdad? Era de mucha plata porque la Biblia dice que es un jefe de los publicanos y que era rico, ¿no? Entonces, al entrar Jesús a hospedarse con Zaqueo, Zaqueo en adelante ya le dice, ¿verdad? Que Zaqueo estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos de cómo Zaqueo actuó, ¿no? De cómo Zaqueo le recibió a Jesús así por decir, ¿verdad? Y si en algo de fraude a alguien, dijo Revela, le devolveré 4 veces más. O sea, Zaqueo estaba dispuesto completamente a hacer la restitución si de repente, como dice, ¿verdad? Si falla con alguien, ¿verdad? Y Zaqueo no dice, acá la historia, no es que dice que le va a devolver lo que se le quitó, sino que Zaqueo dice que va a devolver 4 veces más que él saca de la persona, si de repente saca, ¿verdad? Y después lo más importante, en versículo 10 nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, nosotros que hoy en día que somos pecadores y tenemos que practicar hacer la restitución, porque sabemos que Jesús quiere salvarnos y vino a buscarnos a nosotros. Entonces, para que podamos ser como Zaqueo, para que podamos nosotros sentir la culpa y así también poder hacer la restitución y así poder dar de todo de nosotros como Zaqueo está dispuesto a hacer. Entonces, también hay un versículo en San Mateo, ¿no? Que para ir terminando queremos compartir también con ustedes. Ahí a San Mateo. San Mateo 5, 23, 24, que dice, por tanto trae
traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero contra tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces Jesús quiere que primero, nosotros antes de ofrecer nuestras ofrendas, primeramente reconciliarnos. Si tenemos a alguien con quien nos peleamos o con quien tuvimos diferencias, que podamos buscar esa reconciliación, pedir perdón y poder estar en paz con todos, ¿verdad? Y después ofrecer nuestras ofrendas a Dios. Y es algo muy importante lo que estamos estudiando en esta semana, ¿no? Porque sabemos que pedir perdón y reconciliarse es algo muy, muy lindo, ¿no? Porque por eso, por ejemplo, nosotros vemos que Jesús ya hizo todo por nosotros. Nosotros teníamos que estar en su lugar, pero Jesús vino y murió por nosotros. Entonces, nosotros los que estamos en este mundo, tenemos que practicar la reconciliación, de saber perdonar, de la restitución, ¿no? Entonces, para que nosotros cada día podamos ir perfeccionándonos, para que podamos más cada día estar preparados, así para que cuando Jesús vuelva podamos estar firmes y para que podamos recibirle a Jesús con alegría, con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, si no hay más ni un comentario a ella, podemos terminar con una oración. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta lección. Señor, ayúdanos cada día en nuestra vida espiritual, también a los jóvenes que van a ver este video, Señor, y que podamos entregarte a ti nuestra vida, podamos realmente reconciliarnos contigo, buscar confesar, Señor, nuestros pecados a ti y también a las personas con quienes eh, tuvimos diferencias o fallamos y que podamos ofrecerte a ti cada día en nuestra vida espiritual, nuestra consagración, Señor. También cuida a cada uno de los jóvenes y también que ellos puedan cada día estudiar más, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias por todo. Entonces, nos vemos en el siguiente video.